Sandra jamás imaginó que mientras luchaba por su vida en una cama de hospital, conectada a tubos y máquinas que la mantenían con vida, su esposo Julio estaba en otro lugar contándole a otra mujer que era viudo. Que ella había muerto. Que él era libre. Lo que Sandra descubrió cuando salió del hospital cambió todo para siempre. Esta es una historia de traición, mentiras y una venganza que Julio nunca vio venir. Sandra y Julio habían construido lo que parecía ser un matrimonio sólido durante 8 años. Ella trabajaba como diseñadora gráfica desde casa, él era contador en una empresa mediana del centro de la ciudad. Tenían una rutina cómoda, una casa en los suburbios y planes para el futuro que incluían viajes y tal vez hijos algún día. Sandra siempre había sido una persona observadora, pero confiaba plenamente en Julio. Él era meticuloso, puntual, y aparentemente transparente en todo lo que hacía. Cada mañana le daba un beso en la frente antes de irse al trabajo, y cada noche cenaban juntos mientras se contaban los detalles de sus días. Pero había señales que Sandra no había querido ver. Pequeños cambios que comenzaron 6 meses antes de su hospitalización. Julio había empezado a trabajar horas extras con más frecuencia. Sus respuestas se volvieron más cortas cuando ella le preguntaba sobre su día. Su teléfono, que antes dejaba por cualquier lado, ahora lo mantenía siempre consigo, incluso cuando iba al baño. Sandra se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Julio había sido ascendido recientemente y tenía más responsabilidades. Era normal que estuviera más estresado, más distante. Ella decidió darle espacio y no hacer preguntas incómodas. La vida continuó con esta nueva normalidad hasta que todo cambió en un instante. Era un martes lluvioso de octubre cuando Sandra salió a hacer las compras de la semana. La lluvia había hecho resbaladizas las calles, y cuando un conductor distraído se pasó el semáforo en rojo, Sandra no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue devastador. La ambulancia la llevó al hospital más cercano, donde los médicos lucharon durante horas para estabilizarla. Había sufrido traumatismos múltiples, fracturas en las costillas, una conmoción cerebral severa, daños en el bazo que requirieron cirugía inmediata, y una fractura en la pelvis que la mantendría inmóvil durante semanas. Cuando Sandra despertó 3 días después, lo primero que vio fue el rostro preocupado de Julio. Tenía ojeras profundas y la barba sin afeitar, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando ella abrió los suyos. Pensé que te había perdido, le susurró, tomando su mano con cuidado. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobrevivieras. Sandra intentó hablar, pero tenía la garganta reseca por los tubos que habían tenido que usar durante la cirugía. Julio le acercó un vaso con agua y una pajita, ayudándola a beber lentamente. ¿Cuánto tiempo he estado aquí?, logró preguntar finalmente. 3 días. Han sido los peores días de mi vida. Durante las siguientes 2 semanas, Julio visitó a Sandra religiosamente. Llegaba todas las tardes después del trabajo, le llevaba flores frescas cada 2 días, y se quedaba hasta que las enfermeras lo obligaban a irse. Le leía libros, le contaba chistes para hacerla sonreír, y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Sandra se sintió culpable por haber dudado de él. Claramente, sus sospechas habían sido infundadas. Julio la amaba y estaba ahí para ella en el momento más difícil de su vida. Pero lo que Sandra no sabía era que Julio tenía una rutina completamente diferente cuando no estaba en el hospital. Mientras Sandra se recuperaba en su cama de hospital, Julio había perfeccionado un horario que le permitía mantener 2 vidas completamente separadas. Visitaba a Sandra de 5 a 8 de la tarde todos los días, sin falta. Pero las noches y los fines de semana los dedicaba a Vanessa. Vanessa era una mujer de 32 años que trabajaba como gerente de marketing en la empresa donde Julio había empezado a hacer trabajos de consultoría freelance 6 meses atrás. Era rubia, elegante, y todo lo opuesto a Sandra en personalidad. Donde Sandra era tranquila y reflexiva, Vanessa era extrovertida y espontánea. Donde Sandra prefería las noches en casa, Vanessa amaba salir a restaurantes caros y bares de moda. Lo que había comenzado como una atracción profesional se había convertido rápidamente en una aventura apasionada. Julio se había inventado una historia compleja para Vanessa, le dijo que estaba divorciado, que su exesposa se había mudado a otro estado, y que él estaba completamente libre para comenzar una nueva relación. Cuando Sandra tuvo el accidente, Julio vio una oportunidad perversa. En lugar de confesar la verdad a Vanessa o terminar la relación, decidió mentir de una manera que ni siquiera él mismo había creído posible. Le dijo a Vanessa que Sandra había muerto en el accidente. Fue instantáneo,
Le mintió a Vanessa esa primera noche después del accidente, mientras cenaban en el apartamento de ella. Los médicos dijeron que no sintió dolor. Vanessa lo consoló, lo abrazó, y le ofreció todo su apoyo durante este difícil momento. Julio interpretó el papel del viudo devastado con una facilidad que lo sorprendió a él mismo. Durante las 2 semanas siguientes, Julio mantuvo esta doble vida con precisión militar. Por las tardes era el esposo devoto que acompañaba a su esposa en su recuperación. Por las noches era el viudo que necesitaba consuelo y compañía para superar su pérdida. Vanessa fue increíblemente comprensiva. Le cocinaba, lo consolaba cuando él fingía momentos de tristeza, e incluso sugirió que tal vez deberían tomarse unas vacaciones juntos cuando él se sintiera listo. Sé que es muy pronto, le dijo una noche mientras estaban acurrucados en su sofá, pero cuando estés listo para seguir adelante, quiero que sepas que estaré aquí para ti. Julio le prometió que cuando terminara de arreglar todos los asuntos legales y emocionales relacionados con la muerte de Sandra, podrían hacer oficial su relación. Pero las mentiras tienen una manera de crecer y complicarse, y Julio pronto descubriría que mantener 2 realidades paralelas era más difícil de lo que había imaginado. Sandra había estado en el hospital durante exactamente 17 días cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Era un viernes por la tarde, y Julio había cancelado su visita porque supuestamente tenía una emergencia en el trabajo. Sandra se sintió decepcionada pero comprensiva. Después de todo, él había estado ahí todos los días sin falta. Lo que realmente había pasado era que Vanessa había organizado una cena especial para ayudar a Julio a superar su dolor, y él no quiso perdérsela. Esa tarde, Sandra recibió una visita inesperada. Laura, su mejor amiga desde la universidad, había logrado conseguir permiso en su trabajo para venir desde otra ciudad a verla. Laura era abogada, tenía una personalidad directa, y nunca había estado completamente convencida de que Julio fuera el hombre perfecto que Sandra creía que era. ¿Dónde está Julio?, preguntó Laura después de abrazar cuidadosamente a Sandra. Tuvo una emergencia en el trabajo. Pero ha estado aquí todos los días. Realmente no sé qué habría hecho sin él. Laura asintió, pero algo en su expresión hizo que Sandra se sintiera incómoda. ¿Qué pasa?, preguntó Sandra. Probablemente no sea nada, dijo Laura, vacilando. Pero ayer, cuando estaba manejando hacia acá, paré en un restaurante italiano en el centro para almorzar. Vi a Julio ahí con una mujer rubia. Se veían muy cercanos. Sandra sintió que el estómago se le encogía, pero inmediatamente salió en defensa de su esposo. Probablemente era una colega. Has dicho que han tenido mucho trabajo últimamente. Tal vez, dijo Laura, pero no sonaba convencida. Sandra, no quiero preocuparte, especialmente ahora. Pero parecían estar celebrando algo. Ella tenía su mano sobre la de él, y cuando se levantó para ir al baño, él la besó. No fue un beso amigable. El mundo de Sandra se tambaleó. Durante un momento, no pudo respirar. Las máquinas a su alrededor parecían volverse más ruidosas, y las luces del hospital más brillantes. ¿Estás segura de que era Julio?, preguntó finalmente. Completamente segura. Llevaba esa camisa azul que le regalaste para su cumpleaños, la que tiene sus iniciales bordadas en el puño. Sandra conocía esa camisa. La había mandado a hacer especialmente para él en una boutique cara del centro. Era única, imposible de confundir. ¿Qué más viste?, preguntó Sandra, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Estaban brindando con champán. Y Sandra, ella llevaba un anillo en el dedo anular. Parecía un anillo de compromiso. El silencio en la habitación del hospital era ensordecedor. Sandra podía escuchar su propio corazón latiendo, amplificado por los monitores que la rodeaban. Tiene que haber una explicación, murmuró Sandra, más para ella misma que para Laura. Pero mientras las palabras salían de su boca, su mente ya estaba conectando puntos que había ignorado durante meses. Las horas extras. El teléfono que nunca soltaba. La distancia emocional. Los días en que llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el suyo. Laura se acercó y tomó la mano de Sandra. No quiero que te alteres, especialmente ahora que estás recuperándote. Pero pensé que deberías saberlo. Tal vez hay una explicación inocente. Pero Sandra sabía, en lo más profundo de su ser, que no la había. Esa noche, Sandra no pudo dormir. Su mente trabajaba a toda velocidad, recordando cada detalle extraño de los últimos meses, cada pequeña mentira que había ignorado,
cada momento en que había sentido que algo no estaba bien pero había decidido confiar en lugar de investigar. Al día siguiente, cuando Julio llegó para su visita rutinaria, Sandra lo estudió con nuevos ojos. Él se veía relajado, incluso radiante. Tenía una sonrisa que ella no había visto en meses. «¿Te ves bien?», le dijo Sandra, probando el terreno. «¿Mejor día en el trabajo?». «Sí, finalmente resolví ese problema que me tenía estresado», respondió Julio, besándola en la frente. «Y he estado pensando que cuando salgas del hospital, deberíamos tomar unas vacaciones. Tal vez ir a esa playa de la que siempre hablas». La facilidad con la que mentía la asombró. Su voz era tranquila, sus ojos la miraban directamente, no había ni un rastro de culpa o nerviosismo. «Suena maravilloso», dijo Sandra. «¿Cuándo estabas pensando?» «En un par de meses, cuando te hayas recuperado completamente». Sandra asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Si Julio realmente estaba teniendo una aventura, y si esa aventura era tan seria como parecía, ¿por qué estaría haciendo planes para vacaciones con ella? A menos que los planes fueran solo otra mentira. Cuando Julio se fue esa noche, Sandra llamó a Laura. «Necesito que me hagas un favor», le dijo. «Y necesito que mantengas esto entre nosotras. Lo que sea. Necesito que investigues a Julio. Discretamente. Quiero saber con quién estaba, dónde ha estado yendo, todo lo que puedas averiguar». Laura no vaciló. «Considera lo hecho. ¿Tienes alguna idea de por dónde empezar?». Sandra le dio a Laura toda la información que tenía, los nombres de los clientes con los que Julio supuestamente había estado trabajando, los horarios que él le había dado, incluso el restaurante donde Laura lo había visto. «Ten cuidado», le dijo Sandra. «Si realmente está engañándome, no quiero que sepa que lo estamos investigando. No hasta que tengamos toda la información». Durante los siguientes 5 días, Laura trabajó como la detective privada que nunca había sido. Usó sus contactos legales para obtener información, siguió a Julio discretamente, y lentamente comenzó a armar el rompecabezas de su doble vida. Lo que descubrió era peor de lo que Sandra había imaginado. Laura regresó al hospital con un archivo lleno de evidencia que había recopilado meticulosamente. Fotos, recibos, incluso grabaciones de audio que había logrado obtener de manera legal a través de sus contactos. «Sandra», dijo Laura, sentándose junto a la cama de su amiga, «lo que voy a contarte va a doler. ¿Estás segura de que quieres escuchar esto?». Sandra asintió, aunque su corazón ya estaba latiendo más rápido. Su nombre es Vanessa Martínez. Es gerente de marketing en Davidson y Associates, donde Julio ha estado haciendo trabajos de consultoría. Han estado saliendo durante 6 meses. «¿6 meses?», susurró Sandra. Eso significaba que la aventura había comenzado mucho antes de su accidente. «Pero Sandra, hay algo más. Algo mucho peor». Laura le mostró a Sandra una foto tomada desde lejos de Julio y Vanessa en un café. En la foto, Vanessa tenía lágrimas en los ojos y Julio la consolaba. «Esta foto fue tomada el día después de tu accidente», explicó Laura. «Y logré averiguar que estaban discutiendo». Laura reprodujo una grabación de audio en su teléfono. La calidad no era perfecta, pero las voces de Julio y Vanessa eran claramente audibles. «No puedo creer que haya muerto», decía la voz de Vanessa. «¿Estás seguro de que fue instantáneo? ¿No sufrió?». «Los médicos me aseguraron que no sintió nada», respondía la voz de Julio. «Fue muy rápido». «¿Cómo te sientes? Sé que dijiste que el matrimonio había terminado emocionalmente hace tiempo, pero aún así». «Estoy bien. Triste, por supuesto, pero también, liberado. Ahora podemos estar juntos sin complicaciones». Sandra sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Laura pausó la grabación. «Sandra, él le dijo a ella que habías muerto en el accidente. Ha estado viviendo con ella como si fuera viudo mientras te visita aquí todas las tardes». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sandra, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. «Hay más», continuó Laura. «Han estado haciendo planes para mudarse juntos. Ella incluso ha estado ayudándolo a lidiar con los asuntos legales de tu supuesta muerte. Le ha dado dinero para pagar los gastos funerarios, punto». Sandra no podía hablar. La traición era tan completa, tan cruel, que superaba todo lo que había imaginado. «¿Cuánto dinero?», logró preguntar finalmente. $15,000 hasta ahora. Ella piensa que es para pagar el funeral, el cementerio, y para ayudarlo a
ponerse de pie después de la pérdida. Sandra cerró los ojos. Julio no solo la había traicionado emocionalmente, sino que también estaba estafando a su amante, usando la mentira de su muerte para obtener dinero. ¿Qué más?, preguntó Sandra. Sabía que había más. Él ha estado usando el dinero para pagar un apartamento nuevo. Aparentemente, les dijo a ella que no podía seguir viviendo en la casa que había compartido contigo porque le traía demasiados recuerdos dolorosos. Van a mudarse juntos la próxima semana. La siguiente semana. Eso significaba que Julio había planificado desaparecer de su vida mientras ella todavía estaba en el hospital. ¿Cómo iba a explicar mi desaparición?, preguntó Sandra. Laura dudó antes de responder. Según lo que pude averiguar, él planeaba decirte que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Que se iba a quedar con un amigo por un tiempo. Probablemente habría inventado alguna excusa para no verte durante unas semanas, ¿y luego? Y luego me habría abandonado completamente, terminó Sandra. Laura asintió. Eventualmente habría pedido el divorcio, probablemente alegando que el accidente había cambiado demasiado las cosas entre ustedes. Sandra se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. La crueldad de Julio superaba todo lo que había creído posible. No solo la había engañado, sino que había usado su accidente, su sufrimiento, como una oportunidad para liberarse de ella de la manera más cobarde posible. Pero mientras Sandra procesaba su dolor, su mente también comenzó a trabajar en algo más. Un plan. Sandra pasó las siguientes 48 horas en un estado de calma extraña que preocupó a las enfermeras. Había dejado de llorar, había dejado de parecer alterada, y en su lugar tenía una expresión pensativa y determinada que no habían visto antes. Durante este tiempo, Sandra desarrolló un plan meticuloso. No quería simplemente confrontar a Julio o exponerlo públicamente. Quería que experimentara exactamente el mismo tipo de traición y humillación que él le había causado a ella. Pero Sandra era inteligente, y sabía que necesitaba ayuda para ejecutar su venganza perfectamente. Primero, llamó a Laura. Necesito que me pongas en contacto con Vanessa, le dijo Sandra. ¿Estás segura de que esa es una buena idea?, preguntó Laura. Podrías alterarte demasiado. No voy a alterarme, respondió Sandra con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Pero necesito hablar con ella. Ella también es una víctima en todo esto. Laura accedió a conseguir el número de teléfono de Vanessa a través de sus contactos. Luego, Sandra llamó a su hermano Miguel, quien trabajaba en producción de vídeo y tenía experiencia con equipos de grabación. Necesito que me hagas un favor muy específico, le dijo Sandra. Y necesito que no hagas preguntas hasta que todo termine. Miguel, que siempre había tenido una relación cercana con Sandra, accedió inmediatamente. Finalmente, Sandra se puso en contacto con Dr. Ramírez, su médico tratante. Doctor, necesito que me dé el alta médica para mañana, le dijo. Sandra, todavía tienes al menos una semana más de recuperación aquí, respondió el doctor. Tus fracturas necesitan más tiempo para sanar. Doctor, mi esposo no sabe que yo sé lo que ha estado haciendo mientras estoy aquí. Si me quedo más tiempo, él va a desaparecer de mi vida y nunca voy a tener la oportunidad de confrontarlo adecuadamente. Necesito salir de aquí. Dr. Ramírez había sido médico durante 20 años y había visto muchas situaciones complicadas, pero algo en la voz de Sandra le dijo que esta era una situación especial. Puedo darte el alta, pero vas a necesitar a alguien que te cuide las 24 horas, y vas a tener que prometerme que vas a regresar si sientes cualquier complicación. Mi hermano va a quedarse conmigo, mintió Sandra. Y le prometo que si siento algo malo, vendré inmediatamente. Con todos los elementos de su plan en movimiento, Sandra se preparó para lo que sería el día más importante de su matrimonio. Al día siguiente por la mañana, mientras Julio estaba en el trabajo sin idea de que Sandra había sido dada de alta del hospital, ella hizo la llamada más difícil de su vida. Marcó el número de Vanessa. «¿Aló?», respondió una voz femenina. «¿Vanessa Martínez?». «Sí, ¿quién habla?». Sandra respiró profundo. «Mi nombre es Sandra. Soy la esposa de Julio». Hubo un silencio completo del otro lado de la línea. «Eso es imposible», dijo finalmente Vanessa, con la voz temblorosa. «La esposa de Julio murió en un accidente hace 3 semanas». «No, Vanessa. No morí. Estoy muy viva. Y necesito hablar contigo urgentemente». Sandra podía escuchar la respiración acelerada de Vanessa a través del teléfono.
Esto tiene que ser una broma cruel, murmuró Vanessa. ¿Quién eres realmente? Te voy a mandar una foto mía con el periódico de hoy, dijo Sandra. Y después te voy a dar detalles sobre Julio que solo su esposa podría saber. Cuando te convenzas de que estoy diciendo la verdad, quiero que nos encontremos. Sandra le envió la foto y luego procedió a contarle a Vanessa detalles íntimos sobre Julio, la cicatriz en su espalda de cuando se cayó de la bicicleta de niño, su miedo irracional a las arañas, la forma en que siempre se ponía nervioso cuando tenía que hablar en público. Después de 10 minutos, Vanessa estaba llorando. No entiendo, sollozaba. Él me mostró fotos de tu funeral. Me enseñó el certificado de defunción. ¿Yo le di dinero para pagar? Oh Dios mío, yo le di dinero para pagar tu funeral. Vanessa, ambas hemos sido víctimas de las mentiras de Julio, dijo Sandra suavemente. Pero ahora que sabemos la verdad, podemos hacer algo al respecto. ¿Qué quieres hacer? Quiero que él experimente exactamente lo que nos hizo a nosotras. Y para eso, necesito tu ayuda. Sandra y Vanessa se encontraron esa tarde en un café discreto lejos del centro de la ciudad. Sandra llegó con muletas y todavía con vendajes visibles, lo que hizo que la realidad de la situación golpeara a Vanessa con toda su fuerza. Dios mío, realmente estás viva, murmuró Vanessa cuando Sandra se acercó a su mesa. ¿Y realmente estuviste en el hospital todo este tiempo? Las dos mujeres se estudiaron mutuamente durante unos momentos. Sandra pudo ver por qué Julio se había sentido atraído hacia Vanessa, era hermosa, elegante y tenía una presencia magnética. Vanessa, por su parte, vio en Sandra a una mujer inteligente y determinada que había sido traicionada tan cruelmente como ella. Cuéntame todo, dijo Sandra una vez que se sentaron. Vanessa le relató toda la relación desde el principio, cómo había conocido a Julio, cómo él le había dicho que estaba divorciado, cómo la había cortejado durante meses con cenas románticas y regalos caros. Le contó sobre la noche en que Julio le había dicho que Sandra había muerto, cómo ella lo había consolado, y cómo habían hecho planes para mudarse juntos. Le di $15,000, admitió Vanessa con vergüenza. Pensé que era para ayudarlo con los gastos del funeral y para que pudiera tomarse un tiempo libre del trabajo para procesar su dolor. Y él usó ese dinero para pagar el apartamento donde iban a vivir juntos, añadió Sandra. Vanessa asintió, con lágrimas frescas en los ojos. Me siento tan estúpida. Había señales que ignoré. Nunca me llevó a su casa. Nunca conocí a sus amigos o familia. Siempre tenía excusas. No te sientas estúpida, dijo Sandra firmemente. Julio es un mentiroso experto. Me engañó a mí durante 8 años de matrimonio. Tú no tuviste oportunidad. Las dos mujeres pasaron las siguientes 2 horas planeando meticulosamente su venganza. Sandra había desarrollado un plan brillante que expondría públicamente las mentiras de Julio de la manera más humillante posible, pero necesitaba la cooperación de Vanessa para que funcionara. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Sandra finalmente. Va a ser público. La gente va a saber que fuiste engañada también. Vanessa se secó las lágrimas y miró a Sandra con determinación. Él nos usó a ambas. Nos mintió, nos manipuló, y se aprovechó de nuestros sentimientos. Merece que todo el mundo sepa qué tipo de hombre es realmente. El plan de Sandra era elegante en su simplicidad. Julio había organizado una fiesta sorpresa para Vanessa para esa noche de viernes, supuestamente para ayudarla a sentirse mejor después de las difíciles semanas que habían pasado lidiando con su pérdida. La fiesta iba a ser en el apartamento nuevo que habían alquilado juntos, el mismo apartamento que Julio había pagado con el dinero que Vanessa le había dado para el funeral de Sandra. Julio había invitado a todos los amigos y colegas de Vanessa, además de algunas personas de su propia oficina. Era la presentación oficial de su nueva relación, su debut como pareja ante el mundo. Sandra y Vanessa decidieron convertir esa fiesta en el escenario perfecto para la revelación de la verdad. El plan funcionaría así: Vanessa procedería con la fiesta como estaba planeado. Sandra, con la ayuda de su hermano Miguel, se escondería en el apartamento antes de que llegaran los invitados. Miguel instalaría cámaras discretas para grabar todo lo que pasara. En el momento culminante de la fiesta, cuando Julio estuviera dando un brindis por su nuevo comienzo con Vanessa, Sandra haría su aparición dramática. Quiero que todos sus amigos y colegas vean exactamente qué tipo de hombre es, explicó Sandra. Quiero que se humille públicamente de la misma manera que nos humilló a nosotras en privado. Miguel llegó al apartamento esa tarde y instaló 3 cámaras pequeñas en ubicaciones estratégicas.
También configuró un sistema de sonido que le permitiría a Sandra escuchar lo que pasaba en la fiesta desde su escondite en el dormitorio. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, hermana?, preguntó Miguel mientras terminaban los preparativos. Esto va a ser muy intenso. Él me declaró muerta mientras yo luchaba por mi vida en un hospital, respondió Sandra. Usó mi accidente como una oportunidad para estafar a su amante y empezar una nueva vida sin mí. No hay nada que yo pueda hacerle que sea peor que lo que él ya me hizo. A las 7 de la noche, los invitados comenzaron a llegar al apartamento. Sandra, escondida en el dormitorio con Miguel, podía escuchar todo a través del sistema de audio. Julio estaba en su elemento, interpretando perfectamente el papel del viudo que estaba tratando de seguir adelante con su vida. Sandra lo escuchó contarle a los invitados la historia de su difícil pérdida, y cómo Vanessa había sido un ángel que lo había ayudado a superar el dolor. Ha sido un momento muy difícil para mí, escuchó Sandra decir a Julio con voz sombría. Perder a Sandra tan repentinamente me devastó completamente. Pero Vanessa me ha mostrado que es posible volver a encontrar la felicidad. Los invitados murmuraron palabras de simpatía y apoyo. Algunos incluso le dijeron a Julio lo valiente que era por estar dispuesto a amar de nuevo tan pronto después de su pérdida. Sandra sintió náuseas escuchando cómo Julio manipulaba los sentimientos de todas estas personas inocentes, usando su supuesta muerte como una herramienta para ganar simpatía y admiración. Alrededor de las 8:30, después de que todos hubieran comido y bebido lo suficiente para estar relajados, Julio pidió la atención de todos para hacer un brindis. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó, alzando su copa de champán. Los últimos meses han sido los más difíciles de mi vida. Cuando perdí a Sandra, pensé que nunca volvería a ser feliz. Pero Vanessa me ha demostrado que el corazón puede sanar, y que es posible encontrar el amor de nuevo. Vanessa, que estaba a su lado, sonrió nerviosamente. Sandra podía escuchar la tensión en su respiración a través del micrófono que llevaba escondido. Por eso, continuó Julio, quiero que todos sepan que Vanessa y yo hemos decidido hacer esto oficial. Nos vamos a casar. Los invitados aplaudieron y gritaron felicitaciones. Sandra escuchó el sonido de copas chocando y risas alegres. Fue en ese momento exacto que Sandra salió del dormitorio. Sandra apareció en la sala usando muletas, con vendajes todavía visibles en sus brazos y una expresión de calma absoluta en su rostro. El silencio que siguió fue tan completo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Los invitados la miraron con confusión total. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto. Otros creyeron que estaban viendo un fantasma. ¿Pero Julio? Julio se puso completamente pálido y la copa de champán se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo. Hola, Julio, dijo Sandra con voz tranquila. Espero que no te moleste que haya venido a tu fiesta. Después de todo, parece ser una celebración de mi muerte. El silencio continuó durante varios segundos más antes de que alguien finalmente hablara. Sandra, murmuró uno de los colegas de Julio. Pero Julio nos dijo que habías. ¿Qué había muerto? Completó Sandra. Sí, eso es lo que él les ha estado diciendo a todos. Es una historia muy conveniente, ¿no crees? Julio finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y temblorosa. Sandra, ¿qué estás haciendo aquí? Deberías estar en el hospital. Oh, me dieron el alta esta mañana, respondió Sandra alegremente. Resulta que no morí en el accidente, como tú le dijiste a todos. De hecho, estuve en el hospital durante 3 semanas, recuperándome. Y cada tarde, mi querido esposo venía a visitarme. ¿No es cierto, Julio? Los invitados comenzaron a mirarse entre ellos con confusión creciente. Sandra pudo ver el momento exacto en que algunos de ellos comenzaron a entender lo que estaba pasando. Pero espera, continuó Sandra, hay más. Julio, ¿por qué no les cuentas a tus amigos sobre el dinero que Vanessa te dio para pagar mi funeral? ¿O sobre cómo usaste ese dinero para pagar este apartamento donde planeabas vivir con ella? Vanessa, que había estado parada junto a Julio durante todo este tiempo, finalmente habló. Es verdad, dijo con voz quebrada. Le di $15,000 porque pensé que su esposa había muerto. Él me mostró fotos del funeral, me enseñó un certificado de defunción falso. Me mintió sobre todo. El apartamento se llenó de murmullos de shock y indignación. Los invitados comenzaron a procesar la magnitud de la traición que habían presenciado. Julio intentó salvarse con más mentiras. Esto es un malentendido, tartamudeó. Sandra, estás confundida.
El accidente te afectó la cabeza. No sabes lo que estás diciendo. Pero Sandra estaba preparada para esto. Sacó su teléfono y reprodujo la grabación que Laura había obtenido de Julio y Vanessa en el café, donde él claramente decía que Sandra había muerto y que ahora estaba liberado para estar con Vanessa sin complicaciones. La voz de Julio llenó el apartamento silencioso. Los médicos me aseguraron que no sintió nada. ¿Fue muy rápido? Estoy bien. Triste, por supuesto, pero también, liberado. Ahora podemos estar juntos sin complicaciones. Cuando la grabación terminó, el silencio era absoluto. Varios invitados tenían expresiones de disgusto y shock en sus rostros. ¿Quieres explicar eso, Julio?, preguntó Sandra suavemente. Julio se desplomó en una silla, finalmente derrotado. No había manera de explicar o justificar lo que todos acababan de escuchar. No lo entiendes, murmuró. Nuestro matrimonio ya estaba muerto. Yo no era feliz. Cuando tuviste el accidente, pensé que era una señal. ¿Una señal de qué?, preguntó Sandra, su voz subiendo de tono por primera vez. ¿Una señal de que deberías declararme muerta y estafar a tu amante para pagar tu apartamento de soltero? Los amigos de Vanessa comenzaron a acercarse a ella para consolarla, mientras que los colegas de Julio lo miraban con una mezcla de horror y disgusto. Julio, dijo uno de sus jefes que había asistido a la fiesta, voy a tener que reportar esto a recursos humanos. No podemos tener empleados que cometen fraude. Y yo voy a tener que reportar el fraude financiero a las autoridades, añadió Sandra. Obtener dinero bajo pretensiones falsas es un delito. Julio levantó la cabeza bruscamente. ¿Vas a llamar a la policía? No, dijo Sandra, sonriendo por primera vez desde que había entrado al apartamento. No voy a llamar a la policía. Porque la humillación pública que acabas de experimentar, y que todo el mundo va a recordar para siempre, es mucho peor que cualquier castigo legal que podrías recibir. Sandra miró alrededor del apartamento, observando las caras de shock y disgusto de todos los invitados. Todos ustedes ahora saben exactamente qué tipo de hombre es Julio. Saben que es capaz de mentir sobre la muerte de su propia esposa para conseguir lo que quiere. Saben que es capaz de estafar a una mujer que lo ama. Y saben que es capaz de manipular los sentimientos de todos ustedes para ganar simpatía. Sandra se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó una vez más. Y Julio, estaré presentando los papeles de divorcio la próxima semana. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Antes de que Sandra pudiera irse, Vanessa habló. Espera, dijo, acercándose a Sandra. Hay algo más que quiero decir. Vanessa se volteó hacia Julio, que seguía desplomado en la silla. Durante los últimos 6 meses, pensé que había encontrado al hombre de mis sueños, comenzó, su voz temblando de emoción. Pensé que eras gentil, honesto, y que realmente me amabas. Pero ahora veo que todo fue una mentira. Sacó el anillo de compromiso que Julio le había dado la semana anterior y lo arrojó a sus pies. Este anillo fue comprado con mi propio dinero, dijo. El dinero que te di porque creí que tu esposa había muerto. El dinero que usaste para mantener tu doble vida. Se volteó hacia los invitados, que habían estado observando toda la escena en silencio. Quiero que todos sepan que yo no sabía nada de esto. Yo soy tan víctima de sus mentiras como Sandra. Pero a diferencia de Julio, yo voy a tomar responsabilidad por mi parte en todo esto. Vanessa se acercó a Sandra. Sandra, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Tuve una aventura con tu esposo, aunque no sabía que seguía casado. Pero quiero que sepas que si hubiera sabido la verdad, nunca habría tocado a ese hombre. Sandra estudió el rostro de Vanessa por un momento. Pudo ver dolor genuino, remordimiento real, y una honestidad que nunca había visto en los ojos de Julio. Vanessa, dijo finalmente Sandra, tú también fuiste engañada. Julio es muy bueno mintiendo, como ambas hemos aprendido. No te culpo por enamorarte de las mentiras que te contó. Las dos mujeres se abrazaron brevemente, un momento de solidaridad entre dos personas que habían sido traicionadas por el mismo hombre. Sandra finalmente se dirigió hacia la puerta, seguida por Miguel, que había estado grabando toda la confrontación desde las sombras. Pero antes de irse, se volteó una última vez hacia Julio. Una última cosa, Julio, dijo. Esa noche cuando despertó en el hospital y me dijiste que habían sido los peores 3 días de tu vida, ¿sabes qué estabas haciendo realmente durante esos 3 días? Julio la miró sin responder. Estabas con ella, continuó Sandra, señalando a Vanessa.
consolándola por mi supuesta muerte, planeando tu nueva vida conmigo fuera del camino. Así que cuando dijiste que habían sido los peores días de tu vida, esa fue probablemente la única verdad que me dijiste en meses. Sandra hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Fueron los peores días de tu vida porque significaban que ya no podías seguir mintiendo. Significaban que tenías que enfrentar las consecuencias de lo que habías hecho. Con esas palabras finales, Sandra salió del apartamento, dejando atrás 8 años de matrimonio y una vida de mentiras. En los días que siguieron a la fiesta, la historia de lo que había pasado se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los invitados contaron la historia a sus amigos, quienes la contaron a sus amigos, y pronto todo el mundo conocía la historia del hombre que había declarado muerta a su esposa mientras ella estaba en el hospital. Julio perdió su trabajo 2 días después de la fiesta. Su jefe le explicó que la empresa no podía permitirse tener empleados que cometían fraude, especialmente fraude tan público y vergonzoso. Vanessa, por su parte, decidió mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo. Antes de irse, le devolvió a Sandra la totalidad del dinero que le había dado a Julio, aunque Sandra inicialmente se negó a aceptarlo. «Es tu dinero», insistió Sandra. «Tú fuiste estafada tanto como yo». «Pero él es tu esposo», respondió Vanessa. «Técnicamente, todo lo que él obtuvo fraudulentamente te pertenece a ti». Finalmente llegaron a un acuerdo, Sandra aceptaría la mitad del dinero, y Vanessa usaría la otra mitad para pagarse la mudanza y empezar su nueva vida. Miguel editó el vídeo de la confrontación en la fiesta y, con el permiso de Sandra, lo subió a las redes sociales. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de visualizaciones y comentarios de apoyo para Sandra. «Esta mujer es un ejemplo de fuerza y dignidad», escribió uno de los comentaristas. «La venganza perfecta», escribió otro. «Sin violencia, sin drama innecesario, solo la pura verdad expuesta públicamente». El divorcio de Sandra y Julio fue sorprendentemente rápido y limpio. Julio no intentó pelear por nada, probablemente porque sabía que no tenía posición moral desde la cual argumentar. Sandra se quedó con la casa, la mayoría de los ahorros, y su libertad. Julio se mudó a un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad y comenzó a trabajar en trabajos temporales mientras trataba de reconstruir su reputación profesional. Durante el proceso legal, salieron a la luz más mentiras de Julio. Sandra descubrió que había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas durante meses para pagar sus citas con Vanessa. También había estado usando el seguro médico de Sandra para pagar consultas de terapia de pareja, para él y Vanessa. ¿Hay algo que no hayas mentido?, le preguntó Sandra a Julio durante una de sus últimas conversaciones. Julio se quedó en silencio durante varios minutos antes de responder. «Cuando te dije que te amaba el día de nuestra boda», dijo finalmente. «Eso era verdad. Pero en algún momento dejó de serlo, y no tuve el coraje de ser honesto contigo o conmigo mismo». Era la primera vez que Julio había mostrado algo parecido a remordimiento genuino, pero Sandra ya estaba más allá del punto donde sus disculpas podrían significar algo para ella. 6 meses después de la confrontación en la fiesta, Sandra había transformado completamente su vida. Se había recuperado físicamente del accidente, aunque todavía tenía algunas molestias ocasionales en la espalda y la cadera. Más importante aún, se había recuperado emocionalmente de la traición. El proceso no había sido fácil, y había requerido meses de terapia, pero Sandra había llegado a un lugar de paz y aceptación. Había expandido su negocio de diseño gráfico y ahora tenía 3 empleados trabajando para ella. El dinero que había recuperado de Vanessa le había dado la libertad financiera para tomar riesgos creativos que nunca antes había podido permitirse. Sandra también se había reconectado con amigos que había perdido durante su matrimonio con Julio. Se dio cuenta de que había permitido que su mundo se volviera demasiado pequeño, demasiado centrado en su relación con un hombre que no la merecía. «Es extraño», le dijo Sandra a Laura durante uno de sus almuerzos semanales, «pero en cierto modo estoy agradecida de que todo esto haya pasado». «¿Agradecida?», preguntó Laura, sorprendida. «Podría haber pasado años más casada con un hombre que no me amaba realmente, que me mentía constantemente, que me veía como un obstáculo para su felicidad. El accidente y la traición de Julio me liberaron de una vida que no era realmente mía». Sandra hizo una pausa, reflexionando sobre sus palabras. «Obviamente no estoy agradecida por el dolor que sufrí, o por la crueldad de lo que él hizo. Pero estoy agradecida por la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser la esposa perfecta de alguien que no me aprecia».
Julio nunca se recuperó completamente de las consecuencias de sus acciones. La historia de lo que había hecho lo siguió donde quiera que fuera. En una ciudad pequeña como la suya, era imposible escapar de su reputación. Intentó mudarse a otra ciudad, pero en la era de las redes sociales, no hay lugar donde esconderse de la verdad. El vídeo de su humillación pública había sido visto por millones de personas, y una simple búsqueda de Google de su nombre revelaba toda la historia. Julio luchó por encontrar trabajo estable durante años. Los empleadores potenciales veían su historia y decidían que era un riesgo demasiado grande para sus empresas. También luchó para encontrar nuevas relaciones románticas. Las mujeres que conocía eventualmente descubrían quién era y lo que había hecho, y se alejaban de él. 5 años después de la confrontación, Julio finalmente logró encontrar trabajo en una empresa pequeña en una ciudad rural, donde el gerente decidió darle una segunda oportunidad. Había aprendido a vivir con las consecuencias de sus acciones, aunque nunca dejó de sentir el peso de lo que había perdido. En una conversación con un amigo años después, Julio admitió: perdí todo por ser cobarde. Si hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera tenido el coraje de pedirle el divorcio a Sandra cuando me di cuenta de que ya no la amaba, nada de esto habría pasado. Vanessa probablemente todavía estaría conmigo, Sandra habría podido seguir adelante con dignidad, y yo no sería el villano de mi propia historia. Vanessa se mudó a una ciudad a 3 horas de distancia y comenzó a trabajar para una agencia de marketing más pequeña pero más innovadora. Al principio, se sintió avergonzada por lo que había pasado, pero gradualmente se dio cuenta de que ella también había sido víctima de las mentiras de Julio. Durante el primer año después de mudarse, Vanessa evitó las relaciones románticas completamente. Necesitaba tiempo para procesar lo que había vivido y para aprender a confiar en su propio juicio nuevamente. Me di cuenta de que había ignorado señales de alarma obvias porque quería tanto creer que había encontrado a mi alma gemela, le confió a su terapeuta. Julio nunca me llevó a su casa, nunca conocí a su familia, siempre tenía excusas para no presentarme a sus amigos. Pero yo racionalicé todo porque no quería ver la verdad. Con el tiempo, Vanessa desarrolló una nueva perspectiva sobre las relaciones y sobre sí misma. Se volvió más cautelosa pero también más sabia. 2 años después de mudarse, Vanessa conoció a David, un arquitecto divorciado con 2 hijos. La relación se desarrolló lentamente, con total transparencia desde el principio. Vanessa le contó a David toda la historia de Julio, y él compartió los detalles de su propio divorcio. La diferencia, le dijo Vanessa a Sandra en una llamada telefónica años después, es que David y yo construimos nuestra relación sobre la honestidad completa desde el primer día. No hay secretos, no hay mentiras, no hay áreas de su vida que estén cerradas para mí. Vanessa y Sandra mantuvieron contacto a lo largo de los años, no como amigas cercanas, pero sí como mujeres que habían compartido una experiencia única y traumática. Se enviaban mensajes en cumpleaños y días festivos, y ocasionalmente se llamaban cuando necesitaban hablar con alguien que realmente entendiera lo que habían vivido. 5 años después de la confrontación, Sandra reflexionó sobre toda la experiencia en una entrevista para un podcast sobre relaciones y traición. La lección más importante que aprendí, dijo Sandra, es que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle la primera vez. Yo ignoré señales de alarma durante meses porque no quería enfrentar la posibilidad de que mi matrimonio estuviera en problemas. Sandra explicó cómo había racionalizado el comportamiento extraño de Julio, cómo había hecho excusas por sus mentiras pequeñas, y cómo había elegido la confianza ciega sobre la investigación cautelosa. No estoy diciendo que deberíamos vivir nuestras vidas sospechando de todos, aclaró Sandra. Pero sí creo que deberíamos confiar en nuestros instintos cuando algo no se siente bien. Si tu pareja de repente cambia su comportamiento, si empiezas a notar inconsistencias en sus historias, si sientes que te está ocultando algo, esas sensaciones existen por una razón. Sandra también habló sobre la importancia de mantener tu propia identidad dentro de una relación. Me di cuenta de que había perdido partes de mí misma durante mi matrimonio con Julio. Había dejado de lado amistades, había abandonado pasatiempos, había hecho mi mundo más pequeño para acomodar su versión de lo que debería ser nuestra vida juntos. Cuando todo se desmoronó, me quedé sin saber quién era yo fuera de esa relación. La entrevistadora le preguntó a Sandra si alguna vez había considerado perdonar a Julio y tratar de salvar su matrimonio. Honestamente, no, respondió Sandra sin vacilar. No porque creo que el perdón sea malo o débil. Creo firmemente en el perdón para mi propia paz mental. Pero perdón no significa reconciliación.
Perdón no significa que tienes que darle a alguien otra oportunidad de lastimarte. Sandra explicó que había llegado a un punto donde ya no sentía ira hacia Julio, pero eso no significaba que estuviera dispuesta a reconstruir una vida con él. Julio no solo me engañó, dijo. Me declaró muerta. Usó mi accidente, mi sufrimiento, como una oportunidad para liberarse de mí de la manera más cobarde posible. Eso no es solo infidelidad. Es una crueldad que va más allá de cualquier cosa que pueda perdonar en términos de una relación romántica. La historia de Sandra, Julio y Vanessa se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia sobre las consecuencias de la traición y las mentiras. Pero para Sandra, no era solo una historia sobre venganza o justicia. Era una historia sobre redescubrirse a sí misma después de ser traicionada por la persona en la que más confiaba. 8 años después de la confrontación, Sandra se casó de nuevo. Su nuevo esposo, Roberto, era un viudo que había perdido a su primera esposa en un cáncer después de 20 años de matrimonio. Roberto entendía tanto el valor de la honestidad como el dolor de la pérdida. La diferencia entre Roberto y Julio, le dijo Sandra a Laura en la despedida de soltera, es que Roberto me ve como una compañera, no como un accesorio. Me ve como una persona completa con mis propios sueños y ambiciones, no como alguien que existe solo para hacer su vida más fácil. El día de su nueva boda, Sandra recibió una tarjeta inesperada. Era de Vanessa, que ahora vivía felizmente casada con David en otra ciudad. Sandra, decía la tarjeta, gracias por mostrarme que es posible ser fuerte y elegante incluso en los momentos más difíciles. Tu ejemplo me ayudó a encontrar mi propio camino hacia la felicidad. Te deseo toda la alegría del mundo en tu nueva vida. Sandra sonrió al leer la tarjeta. Era un recordatorio de que incluso las experiencias más dolorosas podían enseñar lecciones valiosas y conectar a las personas de maneras inesperadas. Esa noche, después de su recepción de boda, Sandra y Roberto se sentaron en el balcón de su suite nupcial, mirando las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo lo que pasó con Julio?, preguntó Roberto. Sandra consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de exponer la verdad, dijo finalmente. Julio merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones, y Vanessa merecía saber la verdad. Pero lo que más me enorgullece no es la venganza que tomé, sino la vida que construí después. Sandra miró a Roberto, luego de vuelta a las estrellas. Julio pensó que podía declararme muerta y seguir adelante como si yo nunca hubiera existido. Pero en lugar de eso, yo seguí adelante y construí una vida más auténtica y feliz de la que nunca tuve con él. Esa es la mejor venganza de todas, vivir bien. Y así, la historia que había comenzado con traición y mentiras terminó con verdad, crecimiento, y una nueva oportunidad para el amor verdadero. Sandra había aprendido que a veces las peores experiencias de nuestras vidas nos llevan exactamente hacia donde necesitamos estar. En cuanto a Julio, eventualmente encontró una especie de paz consigo mismo, aunque nunca logró reconstruir completamente su vida. Aprendió a vivir con las consecuencias de sus decisiones y, con el tiempo, incluso llegó a entender por qué Sandra había hecho lo que hizo. En una carta que nunca envió, pero que escribió años después como parte de su propio proceso de sanación, Julio escribió: Sandra, nunca tuve el coraje de decirte esto en persona, pero quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Merecía cada momento de humillación que experimenté. Tu venganza fue perfecta no porque fuera cruel, sino porque fue justa. Me obligaste a enfrentar la verdad sobre mí mismo de una manera que ninguna otra cosa podría haber hecho. Aunque perdí todo, incluida la oportunidad de conocer a la mujer increíble que realmente eres, también aprendí algo sobre la importancia de la honestidad y el coraje. Espero que hayas encontrado toda la felicidad que mereces. La carta permanece guardada en el escritorio de Julio, un recordatorio de las lecciones más difíciles pero más importantes de su vida. Y así termina la historia de Sandra y Julio, no con un final perfectamente feliz para todos, sino con algo más valioso. Termina con la verdad, la justicia, y la comprensión de que nuestras acciones tienen consecuencias, pero también que es posible aprender, crecer, y encontrar la felicidad incluso después de las traiciones más profundas.